Mi nombre es Julian y llevo más de 10 años trabajando como embalsamador. A lo largo de los años, he visto cuerpos en todos los estados posibles víctimas de accidentes, personas que han sido gravemente mutilados, y aquellos que han fallecido en circunstancias tan misteriosas que incluso las autoridades se quedan sin palabras. Pero nada me había preparado para la noche que cambiaría mi vida y me haría dudar si debía continuar en esta profesión. Recuerdo claramente que fue una noche tranquila en la funeraria. Mi compañera, Sofía, quien llevaba aún más tiempo en el oficio que yo, había salido temprano para asistir a la graduación de su hijo mayor. No era raro que me quedara solo algunas noches, y hasta ese momento no me había importado. La verdad es que prefería la soledad para concentrarme mejor. Sin embargo, esa noche traería consigo un ambiente pesado, uno que nunca antes había experimentado. Pasadas las 10 de la noche, llegó un cuerpo desde la morgue. Se trataba de un joven que, según el informe, se había quitado la vida. No sería algo fuera de lo común, de no ser por un detalle escalofriante: el joven se había arrancado los propios ojos antes de morir. La familia solicitó que los párpados fueran cosidos para tener un aspecto más tranquilo durante el velorio. Mi supervisora, quien me llamó para darme las instrucciones, agregó un detalle aún más inquietante. Según la madre del chico, él había mencionado en sus últimos días que no podía soportar las cosas horribles que lo visitaban por las noches, que esas visiones lo empujaron a arrancarse los ojos. Aunque en mi trabajo debía mantener la compostura y no dejarme afectar por iuseis o historias, había algo en todo esto que me hacía sentir incómodo. Tal vez era la naturaleza grotesca de lo que debía ser, o el hecho de que estaría solo en la funeraria esa noche, pero sentía que el ambiente era diferente, más pesado, como si la misma oscuridad me estuviera observando. Comencé a trabajar en el cuerpo del joven, haciendo lo posible por ignorar los pensamientos que comenzaban a invadir mi mente. Tenía que coser los párpados lo más rápido posible, pero el sentimiento de opresión en el aire no me dejaban concentrarme del todo. Algo no estaba bien. Las manos me temblaban, y en varias ocasiones tuve que detenerme para tomar aire. Fue entonces lo que inesperado sucedió. Mientras estaba en medio de la tarea, sentía como el cuerpo se movía ligeramente. Aunque es común que los cadáveres expulsen gases y de la impresión de moverse, lo que ocurrió fue diferente. No fue un simple espasmo. El cuerpo, o más bien, el torso del joven, pareció intentar levantarse. Di un salto hacia atrás, el corazón latiéndome con fuerza. Estaba solo y no había explicación para lo que acababa de suceder. Intenté calmarme, recordando que debía mantener la cabeza fría. Todo tenía que tener una explicación lógica. Tal vez era solo mi imaginación. Volví al cuerpo, temblando, y retomé mi labor, esta vez con más prisa, deseando terminar de una vez por todas. Apenas había vuelto a mi trabajo cuando la luz se apagó de golpe. Me quedé en completa oscuridad. La funeraria, que no tenía ventanas al exterior en esa área, se sumió en un silencio y una oscuridad abrumadora. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras buscaba a tientas mi celular, que estaba cargando en el piso. Mis manos tropezaban con todo, cada pequeño ruido aumentaba mi ansiedad. Finalmente, encontré el teléfono y encendí la linterna. Sin embargo, en el mismo instante en que lo hice, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de algo pesado arrastrándose. La mesa donde reposaba el cuerpo del joven se movía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y el pánico tomó control de mí. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Apenas volví a moverme, las luces se encendieron de golpe. El alivio que sentí duró muy poco, porque cuando volteé a ver el cuerpo del joven, noté algo aterrador: uno de los párpados que había cosido estaba descosido. Me acerqué al cuerpo, esperando encontrar una explicación lógica. Tal vez había cometido un error, tal vez mi nerviosismo había causado que no cosiera correctamente el párpado. Pero lo que vi no tenía sentido. La costura estaba completamente abierta, como si algo, o alguien, lo hubiera hecho de manera intencional. Intenté calmarme, pero el miedo era tan palpable que las manos me temblaban. Fue entonces cuando decidí llamar a un amigo. Necesitaba hablar con alguien, sentir que no estaba solo en este lugar que ahora me parecía hostil. Mientras esperaba que contestara, los pensamientos oscuros comenzaron a invadirme. ¿Y si todo lo que había contado la madre del joven era cierto? ¿Y si esas cosas aterradoras que él veía no eran producto de su imaginación? Cuando mi amigo finalmente contestó, me tranquilizó un poco. Me dijo que seguramente todo era producto de mi mente, de la soledad y del estrés. Aunque sus palabras me ayudaron a concentrarme, el ambiente no mejoró. Cuando llegué a la funeraria al día siguiente, mi compañera Sofía ya estaba allí.
Ella me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras yo me quitaba el abrigo. Apenas me senté en mi escritorio, ella se acercó y me preguntó: ¿cómo te fue anoche con el cuerpo? La forma en que lo dijo, con esa entonación casi inquisitiva, me hizo fruncir el ceño. No esperaba que preguntara algo así de manera tan directa, y de inmediato mi mente volvió a revivir lo que había pasado la noche anterior. Me encogí de hombros y traté de mantener la compostura. Todo bien, dentro de lo que cabe, le respondí con una sonrisa forzada. Sofía asintió lentamente, pero no parecía convencida. Luego, con un tono más bajo, me dijo algo que me dejó helado. ¿Sabías que la abuela del joven vino esta mañana? Estaba desesperada, rogando que el cuerpo fuera cremado antes de que llegara su madre. La información me dejó paralizado. Algo en el tono de su voz me decía que había más detrás de esa historia, algo que me hacía sentir que todo lo que había ocurrido la noche anterior tenía una razón. Sofía se dio cuenta de mi incomodidad y continuó. La abuela habló con la dueña y conmigo. Estaba completamente convencida de que la madre del chico, su propia hija, había sido responsable de su muerte. La abuela dijo que su hija era una bruja, y que había estado practicando rituales oscuros en su casa por años. No pude evitar soltar una pequeña risa nerviosa. Parecía una locura, una de esas historias que la gente inventa para explicar lo inexplicable. Sin embargo, Sofía no se reía. Su expresión seguía siendo seria, como si aquello que estaba diciendo fuera real. La abuela contó que el chico vivió en un infierno, continuó. Decía que veía cosas horribles, demonios, criaturas que lo visitaban en la noche. Le contó a su abuela que esas cosas eran parte de los rituales de su madre, que lo había ofrecido como un sacrificio. En sus últimos días, el joven se escapó y fue a la casa de su abuela, rogándole que lo protegiera. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo al escuchar esa historia. No era solo la idea de los demonios o los rituales lo que me afectaba, sino el hecho de que todo coincidía con lo que había sentido la noche anterior. Las sombras que parecían envolver la sala, la oscuridad opresiva, los movimientos del cuerpo, todo empezaba a tener sentido, aunque no quería aceptarlo. La abuela estaba desesperada, continuó Sofía. Nos dijo que el joven se había arrancado los ojos porque ya no podía soportar ver a las criaturas que lo atormentaban. Y que su madre, la bruja, quería recuperar el cuerpo para completar un ritual. Un sacrificio para sellar un pacto. Mis manos comenzaron a sudar y sentí una presión en el pecho. Todo lo que había ocurrido la noche anterior era real. Realmente había algo maligno detrás de todo aquello. La abuela nos pidió que lo cremaran antes de que la madre llegara, dijo Sofía, bajando aún más la voz. Estaba segura de que si el cuerpo no se quemaba, su hija intentaría usarlo para terminar lo que había empezado. Pero la dueña se negó. Sin el permiso de la madre, no podía hacer nada. Las palabras de Sofía me golpearon como un martillo. No había escapatoria, la madre del joven, la supuesta bruja, tenía control sobre lo que sucedería con el cuerpo. Y si lo que decía la abuela era cierto, el joven aún no había encontrado paz. En ese momento, me di cuenta de que lo que había experimentado la noche anterior no había sido una coincidencia ni producto de mi imaginación. Había algo más oscuro y perturbador detrás de todo. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó Sofía de repente, sacándome de mis pensamientos. La verdad, no lo sabía. Estaba aterrado y lleno de dudas. Una parte de mí quería renunciar de inmediato y alejarme de esa funeraria, de ese cuerpo, de todo. Pero otra parte, la más racional, me decía que no podía simplemente huir. ¿Y si solo estaba dejando que las historias de la abuela me sugestionaran? Suspiré profundamente y me llevé las manos a la cara, tratando de calmarme. Sentía un nudo en el estómago. No lo sé, respondí honestamente. No sé qué pensar. Sofía asintió en silencio, comprendiendo mi dilema. Luego, con una expresión sombría, me dijo algo que me dejó aún más inquieto. Dicen que cuando una madre ofrece a su hijo en sacrificio, su alma queda atrapada. Nunca encontrará descanso hasta que el ritual se complete, o hasta que el cuerpo sea destruido. Esa noche, al volver a casa, no pude dejar de pensar en lo que me había contado Sofía. La funeraria continuaría con el proceso, y el joven sería sepultado en lugar de ser cremado. No sabía qué iba a pasar después, ni si la madre del chico realmente haría algo para robar el cuerpo. Pero una cosa era segura, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El siguiente día llegué a la funeraria con una mezcla de temor y resignación, sabiendo que tendría que continuar trabajando en ese ambiente opresivo.
Aunque nunca llegué a saber con certeza lo que sucedió con el cuerpo del joven, esa experiencia me dejó marcado para siempre. Y cada vez que entraba en la sala de embalsamamiento, no podía evitar sentir que algo, o alguien, estaba observándome desde la oscuridad. Tomé el pomo de la puerta con manos temblorosas, tirando de él con todas mis fuerzas. Lo que escuché a continuación me paralizó el corazón. Algo en el aire cambió, y entonces el silencio fue reemplazado por un sonido extraño, un eco que parecía venir desde lo profundo del pasillo. Esta fue, sin duda, la experiencia más aterradora que he vivido, y hasta hoy, no puedo olvidarla. Hace unos años, trabajaba como técnico en un hospital psiquiátrico. Era mi primer trabajo después de terminar la universidad, y aunque sabía que no sería fácil, nunca imaginé lo que sucedería esa noche. Era mi primer turno nocturno sin supervisión. El hospital tenía un aire extraño durante el día, pero en las noches, todo cambiaba. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y el eco de los pasos resonaba más fuerte en los pasillos vacíos. Al llegar al hospital esa noche, me sentía nervioso pero emocionado. Mi turno comenzaba a las 10 p.m. y terminaba a las 6 a.m. Sería una larga noche, pero no esperaba que fuera diferente de los días anteriores. Me acomodé en mi puesto y comencé a revisar los informes de los pacientes. La mayoría de ellos estaban en sus habitaciones, dormidos o sedados. No había nada fuera de lo común. A eso de la medianoche, decidí tomar un breve descanso. Me dirigí a la sala de descanso para preparar un café. Mientras el líquido oscuro goteaba lentamente en la cafetera, escuché un leve sonido proveniente del pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de mármol. Al principio, lo ignoré, pensando que algún paciente había salido de su habitación. No era inusual que algunos de ellos deambularan por los pasillos durante la noche. Dejé mi café a un lado y me dirigí hacia el sonido. Al llegar al pasillo, me encontré con algo inesperado. Una de las puertas que debía estar cerrada con llave estaba entreabierta. La habitación 302. Sabía que el paciente que ocupaba esa habitación estaba sedado. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta y vi la cama vacía. No había señales de que el paciente estuviera allí. Me volví hacia el pasillo y de repente, escuché un susurro. Giré la cabeza en dirección al sonido, pero no había nadie. Regresé al puesto de vigilancia, tratando de convencerme de que no era nada. Tal vez el paciente había sido trasladado sin que me avisaran. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar más cosas extrañas. Las cámaras de seguridad, que monitoreaban cada rincón del hospital, mostraban destellos de sombras que se movían rápidamente por los pasillos. Pero cuando revisaba las grabaciones, no había nada. Todo parecía en orden. Alrededor de las 3 a.m., la tensión en el aire era palpable. Sentía que algo no estaba bien. Decidí hacer una ronda por el hospital, asegurándome de que todo estuviera bajo control. Los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por la tenue luz de emergencia. A cada paso que daba, sentía como si alguien me estuviera observando. De repente, escuché un grito. Provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. Corrí hacia allá, mi respiración entrecortada. Al llegar, encontré la puerta cerrada. Intenté abrirla, pero algo parecía bloquearla desde dentro. Escuché otro grito, más fuerte esta vez, y luego, silencio. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras seguía forcejeando con la puerta. Estaba completamente bloqueada desde dentro, y el silencio que había seguido al grito me llenaba de terror. Golpeé la puerta varias veces, gritando si alguien estaba allí. Ninguna respuesta. Entonces, justo cuando estaba a punto de retroceder, la puerta se abrió sola, como si lo que fuera que la estaba bloqueando hubiera desaparecido de repente. La habitación estaba oscura. Solo la luz tenue del pasillo iluminaba los bordes de los muebles. Avancé lentamente, mis pasos resonando sobre el suelo de baldosas. Miré a mi alrededor, buscando al paciente, pero la cama estaba vacía. Justo como la 302. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera estado allí, pero el cuarto estaba completamente desierto. El aire en la habitación era denso, cargado de algo que no podía ver pero que sentía en cada poro de mi piel. Giré sobre mis talones para salir de la habitación cuando el sonido de algo arrastrándose detrás de mí congeló mi cuerpo. Lentamente, giré la cabeza hacia la cama. Desde debajo de ella, pude ver cómo algo o alguien movía sus manos, pálidas y delgadas, sobre el suelo. El miedo me consumió. Retrocedí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir corriendo,
las luces de la habitación parpadearon y se apagaron de golpe. El sonido en la oscuridad se hizo más fuerte, más cercano. Luché por encontrar el interruptor de la luz en la pared, mis dedos temblaban tanto que apenas podía sentirlos. Finalmente, la luz volvió a encenderse, cegándome por un segundo, pero lo que vi a continuación me dejó sin aliento. El paciente que debería estar sedado y seguro en su cama estaba ahora de pie frente a mí, su rostro distorsionado por una mueca de dolor. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Comencé a retroceder, mis pies tropezando con los bordes del umbral. No podía moverme. El terror me tenía atado. Me decía a mí mismo que era imposible. ¿Cómo estaba de pie? ¿Cómo había salido de la cama sin que lo viera? El paciente dio un paso hacia mí, sus movimientos lentos y torpes, como si estuviera siendo manipulado por algún hilo invisible. En ese momento, mi instinto de supervivencia tomó el control y salí corriendo por el pasillo. Mis pasos resonaban en el aire mientras el sonido de los gemidos, bajos y lastimeros, llenaba el espacio detrás de mí. Sabía que lo que había visto no era normal. Sabía que algo más estaba pasando en ese hospital, algo que desafiaba toda lógica. Cuando llegué al puesto de vigilancia, tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé al jefe de seguridad. No podía dejar de mirar las cámaras, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las pantallas mostraban solo pasillos vacíos. No había rastro del paciente. Solo el eco de mis propios pasos. La voz del jefe de seguridad al otro lado de la línea me sacó de mi trance. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero cada palabra que salía de mi boca sonaba más absurda que la anterior. Aún así, él prometió revisar las cámaras y enviar a alguien para hacer un control del lugar. Colgué el teléfono y me senté en la silla, mi mente intentando racionalizar lo que había sucedido. Tal vez todo fue producto de mi imaginación. Tal vez el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Sentía su presencia todavía, como si no hubiera escapado completamente. Mientras miraba las cámaras, noté algo en la pantalla de la habitación 302. Un movimiento. Apenas perceptible, pero lo suficiente como para llamar mi atención. Cambié el ángulo de la cámara, acercándome lo más posible. Y entonces lo vi. El paciente que había visto de pie en la habitación anterior estaba ahora en el suelo, arrastrándose lentamente hacia la puerta. Pero lo peor no era eso. En el rincón de la habitación, otra figura, más alta y completamente oscura, parecía observarlo. Era como una sombra más densa que la oscuridad misma, pero con una forma humanoide. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. La pantalla parpadeó y se fue a negro. Me levanté de un salto, tratando de recuperar la señal, pero no hubo respuesta. Las demás cámaras seguían funcionando, pero la de la habitación 302 estaba completamente muerta. Me quedé mirando la pantalla en blanco, sabiendo que algo estaba sucediendo en ese hospital, algo que no tenía ninguna explicación. El sonido de una puerta abriéndose lentamente en el pasillo me sacó de mi trance. Me levanté lentamente y me dirigí hacia el origen del ruido, mi mente gritando que no debía ir, pero mis piernas moviéndose por inercia. Al llegar a la esquina del pasillo, me detuve. Allí, de pie frente a mí, estaba de nuevo esa figura oscura, solo que esta vez, no estaba sola. La figura oscura estaba inmóvil en el pasillo, y el paciente que había visto antes estaba de pie a su lado, con la misma expresión vacía en su rostro. Mis piernas querían moverse, correr en la dirección opuesta, pero el miedo me mantenía clavado en el suelo. Sentía la presión en el aire volverse insoportable, como si todo el ambiente a mi alrededor estuviera siendo absorbido por esa figura. La oscuridad parecía envolver el pasillo como una niebla que consumía cada rincón de luz. La figura se movió, no caminando, sino deslizándose hacia mí sin hacer el más mínimo ruido. Al mismo tiempo, el paciente comenzó a seguirla, sus movimientos mecánicos, arrastrando los pies como si estuviera bajo el control de esa cosa. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca, bloqueada por el terror. Me di la vuelta y corrí, pero el hospital, que siempre había sido un lugar familiar, ahora parecía un laberinto. Llegué a una puerta de emergencia al final del pasillo y la empujé con todas mis fuerzas. Estaba cerrada, aunque siempre debía estar desbloqueada. Miré hacia atrás, esperando ver a la figura detrás de mí, pero no había nada, solo el pasillo vacío y las luces parpadeantes. Mi respiración era irregular y cada paso que daba resonaba en mi cabeza como si el sonido me siguiera. Pero algo estaba mal. El silencio había cambiado. El hospital estaba completamente vacío, pero me sentía observado.
como si miles de ojos invisibles me siguieran en la penumbra. Volví al puesto de vigilancia, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Al llegar, revisé las cámaras nuevamente, con las manos temblorosas. Cada pasillo estaba vacío. Pero luego, la cámara de la habitación 302 parpadeó, volviendo a la vida por un momento. En la pantalla apareció el paciente, arrastrándose por el suelo, con esa figura oscura observándolo. Pero esta vez, algo más estaba sucediendo. El paciente, aún en su trance, comenzaba a temblar violentamente, mientras la figura extendía lo que parecían ser brazos largos y delgados hacia él. Un sonido agudo, casi imperceptible al principio, comenzó a resonar a través de las paredes del hospital. Un lamento, una especie de llanto distorsionado que parecía venir de todas partes a la vez. Entonces, la pantalla se fue a negro otra vez, y el sonido se detuvo de golpe. Sabía que no podía quedarme más tiempo. El hospital ya no era un lugar seguro. Algo maligno había despertado, y lo que fuera que controlaba esas sombras no me dejaría escapar tan fácilmente. Miré hacia la puerta principal del hospital. Estaba cerrada, pero tenía las llaves. Decidí que no podía esperar más. Cualquier cosa era mejor que quedarse allí, a merced de esa oscuridad. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando iba a abrirla, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré con el corazón en la garganta, y allí estaba el paciente, de pie detrás de mí, su rostro pálido y desprovisto de cualquier emoción. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera nada humano en ellos. Intenté zafarme, pero sus dedos se clavaron en mi piel con una fuerza antinatural. Su boca se abrió lentamente, y un susurro salió de sus labios agrietados. «No puedes irte», dijo con una voz que no era suya. «Ya es demasiado tarde». La figura oscura apareció al final del pasillo, acercándose, su presencia haciendo que el aire se volviera pesado, casi irrespirable. Sabía que tenía que hacer algo. Golpeé al paciente con todas mis fuerzas y logré liberarme de su agarre, corriendo hacia la salida. Cuando por fin llegué a la puerta, la abrí de un tirón y me lancé hacia la oscuridad de la noche. La lluvia caía intensamente, empapándome mientras corría hacia mi coche. Las luces del hospital parpadeaban a lo lejos, y durante un breve segundo, miré hacia atrás. Allí, en la entrada del hospital, la figura oscura me observaba, inmóvil, como si supiera que, aunque hubiera escapado físicamente, nunca me libraría de lo que había visto. Me metí en el coche, con las manos temblorosas, y arranqué el motor. Conduje sin mirar atrás, dejando el hospital y esa noche maldita detrás de mí. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura. Sentía su presencia, su risa silenciosa resonando en mi cabeza. Al día siguiente, renuncié. Nunca volví a poner un pie en ese hospital. Cada vez que pasaba por allí, podía sentir como la oscuridad dentro me llamaba, como si nunca me hubiera dejado ir por completo. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa noche sigue atormentándome. Lo que sea que sucedió en ese hospital, lo que sea que estaba controlando a esos pacientes, sigue allí. Esperando. Y sé que, algún día, vendrá por mí. Parte 1. Conseguí el trabajo de mis sueños en el hospital, algo que siempre quise, ayudar a los demás. Me asignaron al turno nocturno, lo cual no me molestaba al principio. Siempre pensé que las noches serían tranquilas, pero no sabía lo que me esperaba. Trabajo en una unidad de cuidados paliativos, donde los pacientes son terminales y la mayoría no tiene un desenlace feliz. No es fácil, lo admito. Lidiar con la muerte tan de cerca a diario deja una marca en ti, pero me consuela pensar que, al menos, hago lo mejor que puedo para que sus últimos días sean un poco más llevaderos. La rutina se vuelve pesada. Ves a los mismos rostros, escuchas las mismas historias, y lamentablemente, llega el día en que los tienes que despedir. Como enfermera de noche, me toca encargarme de llevar a los fallecidos a la morgue. La morgue, en este hospital, es un lugar al que nadie quiere ir. Es un cuarto frío y angosto en el sótano, siempre con un olor penetrante que se te queda en la nariz incluso cuando te vas. Pero lo peor no es el olor, sino la atmósfera. Algo en ese lugar siempre se siente mal. Una noche, estaba de turno con mi compañera, Lucía. Había sido un día especialmente duro. 3 pacientes habían fallecido, y el ambiente en la unidad era lúgubre. Nos tocaba llevar el cuerpo de uno de ellos a la morgue, algo que ya habíamos hecho cientos de veces, pero esa noche se sentía diferente. El pasillo hacia el sótano estaba extrañamente vacío,
algo no tan raro a esa hora, pero el silencio era inquietante. Mientras bajábamos, noté que Lucía iba más callada de lo usual. Ella también lo sentía. Nos acercamos a la puerta pesada de la morgue y comenzamos a preparar el cuerpo. Era un procedimiento rutinario, pero ese día, la tensión era palpable. Empujamos el cuerpo por la rampa y lo colocamos en la bandeja. Al cerrarla, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Lucía y yo comenzamos a llenar el papeleo frente a la puerta del congelador. Era entonces cuando siempre nos relajábamos un poco, intentando bromear para liberar la tensión, pero esa noche no dijimos nada. El aire estaba denso, como si algo invisible estuviera presente con nosotras. Mientras escribía, escuché un sonido suave, casi imperceptible, pero me sobresaltó. ¿Escuchaste eso?, pregunté a Lucía, deteniendo mi bolígrafo en el aire. Lucía me miró con los ojos bien abiertos. Sí, parece que alguien está, se interrumpió, pero yo ya sabía lo que iba a decir. Ambas miramos hacia la puerta del congelador. El sonido se hizo más claro, un lamento ahogado, como un susurro lejano, pero lleno de angustia. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. La temperatura en la sala parecía haber bajado varios grados de repente, o quizás eran nuestros nervios. ¿Vamos a abrir?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Negué con la cabeza rápidamente. No quería enfrentar lo que pudiera estar al otro lado. Tal vez solo era nuestra imaginación, el cansancio acumulado de trabajar tantas horas en un lugar tan sombrío. Pero esa explicación racional no calmaba el miedo que se apoderaba de mí. El llanto cesó abruptamente, dejándonos en un silencio aún más pesado. Tomamos nuestras cosas y salimos de la morgue tan rápido como pudimos, sin decir una palabra más. Mientras caminábamos por el largo pasillo hacia el ascensor, Lucía finalmente rompió el silencio. No fue nuestra imaginación, ¿verdad?, me preguntó en un susurro. Yo solo pude asentir, incapaz de procesar lo que acabábamos de vivir. De regreso a la unidad, tratamos de olvidar lo que había pasado, pero era imposible. Esa experiencia se quedó con nosotras. No lo comentamos con nadie más al principio, por miedo a que nos tildaran de locas, pero un par de semanas después, me encontré con Mariana, una de las enfermeras más veteranas. Le conté lo sucedido, esperando que lo tomara como una tontería, pero su reacción me sorprendió. Ah, sí, eso pasa seguido en la morgue, me dijo con total naturalidad, como si le hubiera contado sobre el clima. La miré incrédula, esperando que se riera o dijera que era una broma, pero no fue así. Es por eso que nunca vamos solas, continuó. Hay historias de pacientes que, por alguna razón, no pueden irse. Tal vez no aceptan que han muerto o dejaron algo pendiente en esta vida. Cuando fallece alguien, solemos abrir una ventana para que su alma no quede atrapada en el hospital. Aquello me dejó helada. ¿Cuántas veces había estado sola en la morgue, sin siquiera saber de esa tradición? Desde entonces, cada vez que un paciente fallece, me aseguro de abrir una ventana. No quiero correr riesgos.